Muy buenas noches para todos. Es un placer tenerlos con nosotros esta tarde. Mi nombre es Francisco Girón, soy actualmente el profesional de la Escuela de Padres de Sobartolina y me complace mucho presentarles a ustedes el equipo que los va a estar acompañando a lo largo de los próximos minutos. En primer lugar tenemos a Laura Bolaños. Ella es una madre de familia bartolina, es una voluntaria muy comprometida con su trabajo como facilitadora en el equipo de Escuela de Padres de Sobartolina. Es un miembro destacado de ese equipo en los trabajos en los programas como el Campamento UFI, donde se comparte con los padres que ingresan estudiantes nuevos al colegio todos los elementos que hacen parte del proyecto educativo institucional, y también del programa Pasos, donde trabajamos en los talleres de habilidades para la vida con todos los padres de familia de todos los ciclos. Bienvenida, Laura. Bienvenidos a todos los asistentes a compartir este espacio de conversatorio que hacemos desde el ámbito familia del colegio, desde la asociación de padres, desde bienestar estudiantil del colegio, con este gran escritor Antonio Ortiz. Damos el paso a Juan Francisco para que siga presentando a los que vamos a participar en este conversatorio. Les presento a Sandra Liliana Cogua, una profesora del Colegio San Bartolomé La Merced. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido docente por cerca de 18 años, de los cuales alrededor de 12 en el colegio, y actualmente se desempeña como acompañante de bienestar de los estudiantes de ciclo 4. Se confiesa enamorada de su trabajo y le encanta la interacción con sus estudiantes. Bienvenida, Sandra, al evento. Muchas gracias, Juan Francisco, y bienvenidos a todos los asistentes. Así como tú lo dices, pues antes de cualquier cosa soy educadora y estoy muy feliz también de estar acá compartiendo con un educador del que voy a aprender mucho, porque pues para eso estamos los educadores también, para abrir las puertas y aprender de todos los que nos rodean. Muchas gracias. Los invito a conocer a nuestro invitado especial de esta noche, el escritor colombiano Antonio Ortiz. Es graduado en literatura inglesa de la Universidad de Arkansas en Little Rock, con una maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Victoria en Columbia Británica, en Canadá. Se declara también amante de la poesía desde muy pequeño. Ha sido profesor de lenguas por más de 20 años en distintos colegios, algunos de los más prestigiosos de Colombia. Además es un conferencista que ha estado en más de 700 colegios en 5 países diferentes de América Latina. Es el primer autor colombiano que aborda en sus novelas las diferentes problemáticas que nos plantea tanto a padres como a hijos la adolescencia, y lo ha plasmado en sus novelas Maleducada, La otra en mí, Lo que nunca te dije, que es una historia desgarradora y que será el tema central de nuestra charla de hoy, y también su último libro, Un silencio prohibido. Todos ellos son publicados por Editorial Panamericana. Es una entidad que ha hecho posible que lo tengamos hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Antonio. Gracias por acompañarnos y pues te doy el paso. Hola, Francisco, y gracias por esta invitación. También a Sandra, a Laura, que ya nos conocemos. Ayer estuvimos en una charla muy interesante. Y bueno, a todos los padres que se conectan a esta hora y que están pendientes, porque algo muy importante vamos a hacer y vamos a hablar de lo que más nos mueve, que son nuestros hijos. Y precisamente pues de eso venimos a hablar hoy, y queremos que ustedes se lleven unas herramientas muy importantes, herramientas que tal vez les puedan servir, tal vez que ustedes estén aplicando, pero otras que seguramente pues podríamos contribuir con eso, y que de pronto ustedes no han pensado en esas, para alivianar un poco más la carga de todo esto que nos está sucediendo en estos momentos, en donde tenemos a nuestros hijos en casa 24/7 y a veces eso es extenuante. Muchas gracias, Antonio. Me imagino que finalmente, al final de nuestra sesión y en días posteriores, algunos puedan estar interesados en conocer sus novelas.
Por el espacio de preguntas y respuestas de esta reunión, les estaremos compartiendo información sobre una manera muy especial en que la pueden adquirir, como un agradecimiento a su presencia. Entonces los dejo a ustedes con Laura, con Sandra y con Antonio, quienes serán sus acompañantes durante esta tarde. Bienvenidos y que lo disfruten. Bueno, pues muchas gracias, Juan Francisco, muchas gracias al Colegio San Bartolomé La Merced, a todos los que en este momento se están uniendo para compartir este conversatorio y aprender y construir entre todos. ¿Sí? Yo como mamá de un hijo de 21 años y otro de 10, Bartolinos, los dos, me debo confesar fan número 1 de Antonio. Les cuento que me he leído todos los libros, adquirí hace poquito el último, y no solo para mí ha sido importante a nivel personal, sino profesional, ¿sí? De un gran aprendizaje. Y es de esto que queremos como familia, como colegio, como esa alianza entre todos que debemos construir y afianzar. Queremos conversar con Antonio de todos estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestros adolescentes. Y este conversatorio no es solo para los papás que tienen hijos o hijas adolescentes, es para todos los papás que tienen hijos de todas las edades, incluso de los que proyectan también ser papás o mamás. Y quisiéramos iniciar este conversatorio con una pregunta fundamental, y es, Antonio, desde ese lugar de tu experiencia docente, en tu oficio como escritor, ¿cómo los libros se vuelven un vehículo para hablar de situaciones que son del día a día, ¿no? En un contexto escolar o familiar, pero que muy pocas veces nosotros nos atrevemos a hablar en nombre propio? Gracias, Laura, primero por leerme, porque me parece espectacular que me puedas leer o que me puedan leer y que digamos que puedan leer. Realmente yo soy un medio por el cual estas historias son basadas en hechos reales y esas personas confiaron en mí para poder contar una historia. Y ese testimonio yo lo llevo a ustedes, bueno, a través de Editorial Panamericana, a quienes agradezco de verdad por haber confiado en mí en todo este proyecto. Respondiendo a tu pregunta, hay algo supremamente importante y es que tenemos que empezar por redefinir qué es la adolescencia. Normalmente cuando uno habla de adolescencia, siempre los psicólogos y todo el cuento le van a decir a uno, no, viene el verbo adolecer, carecer de, bueno, la falta de, no sé qué. Pero resulta algo muy importante y es que esa adolescencia debería significar cambio. Es la etapa más difícil del ser humano. Es la etapa en donde normalmente están todos los cambios físicos y químicos, en donde uno no sabe, mejor dicho, no sabe para dónde va. Yo me acuerdo que antes de publicar mi primer libro, que fue Maleducada, estuve haciendo una investigación porque mis hijas estaban adolescentes en esa época y traté de conseguir libros que pues yo pudiera compartir con ellas. Y cuando me di cuenta, había una cantidad de libros que a veces eran traducidos, digamos, de inglés a español, pero que no estaban en nuestro contexto. Entonces, ahí fue donde yo pensé que era muy importante poder hablar de lo que realmente es la adolescencia en este sentido. Cuando uno tiene, no sé, si ustedes tienen en su casa niños de 7, 8, 9 años, seguramente van a encontrar que la mamá pregunta en la casa, mi amor, ¿tú has visto mi celular? Y ese niño o esa niña va a contestar, no mami, no la he visto, pero yo te lo ayudo a buscar, y lo encuentra, ¿sí? Misma pregunta en casa de adolescente, mi amor, ¿tú has visto mi celular? ¡Ja! Si no sabe usted que es la dueña, ¿no? Y entonces le van a contestar, o uno va a responder, ¿cómo es que me está contestando? Grosero, grosera, maleducada. Todas estas experiencias, o normalmente cuando uno tiene esa clase de experiencias con los adolescentes, creo que la literatura es una herramienta fundamental para poder
tener esa conversación o esas conversaciones incómodas que a veces no podemos tener. Son incómodas para nosotros como adultos y son incómodas para ellos. Es decir, uno sentarse a decirle a un hijo, mira, te voy a hablar de las drogas. Bueno, ok, posiblemente tengamos una muy buena comunicación con nuestros hijos, pero hay otras que son más difíciles. Vamos a hablar de sexualidad y entonces vienen ahí los problemas. Entonces creo que los libros son una herramienta fundamental que permite tener esa conversación hablando de un tercero sin necesidad de tocarnos digamos, que sin necesidad de ponernos en una situación muy incómoda. Y es donde más se puede abrir esa charla literaria, esa charla que nos permita a través de una historia poder llegar a los puntos que queremos tocar. Pues, Juan Antonio, tú has hablado de la adolescencia y como pretexto también para tus libros, o sea, es como el eje de tus libros. Y has mencionado unas problemáticas particulares que se presentan en esa etapa. Preguntarte, desde tu experiencia también como educador y como escritor, ¿cuáles son los riesgos que corren como comunidad educativa cuando no hablamos de estos temas abiertamente, cuando no nos arriesgamos a hablarlos de manera oportuna y de manera clara? Temas como cuáles, temas como la depresión, como el sexting, como el bullying, como la falta de límites. ¿Cuál es la importancia de hablar de eso? Porque si no se habla, pues corremos unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que tú consideras que se pueden presentar? Bueno, cuando no hablamos de esta clase de cosas, una de las situaciones que se pueden presentar es que uno siempre empieza por, en mi casa no sucede, ¿no? Eso no es conmigo, eso no pasa. Yo conozco muy bien a mis hijos, ellos no se van a meter en esta situación. Y precisamente ese es el peligro. Cuando no hablamos, no hay prevención, no hay disuasión por parte de nosotros. No se tiene que hablar como uno cuando llega a la adolescencia, pues una de las cosas que pasa es que uno descubre que la mamá es la procuraduría, el ente que le dice a uno lo que uno no hace bien o lo que dejó de hacer. Y el papá se convierte casi que en la fiscalía, ¿no? Es de ahí eso de espere que le cuente a su papá, ¿no? Entonces uno normalmente va a decir, espere que le cuente a su papá. Y entonces cuando entramos en esa situación, los muchachos, ahí se rompe una comunicación. Y nosotros esperamos que el colegio les cuente, que el colegio sea el que le dé la charla sobre drogas, el colegio le cuente sobre la sexualidad, que el colegio le cuente sobre esos peligros. Nosotros solo advertimos, hay donde yo sepa que tú estás metido en tal cosa, hay que yo sepa que tú estás andando con fulanito, con sutanito, hay que yo sepa esta clase de cosas. Entonces ahí viene una cantidad de situaciones y no hablamos, sino que amenazamos y advertimos. Yo creo que hay que sentarse a hablar de esos temas espinosos. Yo quiero decirles que leí un artículo y bueno, tuve la oportunidad de escuchar a un gran amigo hablando sobre el que somos padres y profesores del siglo XX enseñando a jóvenes del siglo XXI. Entonces ellos son un tren bala y nosotros somos un tren de carbón y ahí está el problema. Tenemos que sentarnos a hablar, ellos se dan cuenta, ellos no son, o sea, no son bobos, son muchachos con una capacidad de pensamiento crítico importante y nosotros tenemos que sentarnos a hablar de eso que no queremos hablar. Por eso es importantísimo no solo estas charlas y los talleres de padres, sino que también lo abordemos, por ejemplo, digamos, por eso yo quise digamos, contar estas historias para que los padres pudieran hablar o pudieran sentarse con sus hijos a leer y pudieran abordar esos temas desde la literatura. Y eso es lo importante. Cuando yo puedo hablarle de, oye, mira, está bien que tú te sientas bien con tu cuerpo, está bien que te sientas de pronto, no sé,
sensual, sexy, lo que quieras. Y si te tomas una foto, pilas, porque si la envías a alguien, va a haber grandes problemas. Y no es solo porque es que yo me vaya a poner enojado o esa clase de cosas, sino porque va a haber, es el ponerse en boca de los demás, es el terminar con fotografías y videos donde no deben terminar. Entonces es importantísimo que ellos entiendan que la intimidad es la intimidad. O por ejemplo, en Lo que nunca te dije, que es el libro que vamos a abordar, este chico llega a una lunada del colegio y le ofrecen, se está fumando un cigarrillo, que posiblemente uno diría no hay ningún problema, pero le ofrecen marihuana y el tipo le dice, mire, yo vengo fumando marihuana hace muchos años y no me ha pasado nada. Y nadie se vuelve adicto por la marihuana. Científicamente, pues seguramente está comprobado. La cuestión está en que después voy a querer algo más fuerte. Y después voy a querer algo más fuerte y algo más fuerte. Y voy escalando y entonces ahí vienen todas las adicciones. Entonces hay puertas que no se pueden abrir. Y es importante que ellos estén, que nosotros les podamos contar, pero de una manera, es decir, esa charla no puede ser una charla de advertencia, no puede ser una charla bajo amenaza y no puede ser una charla con el rejo. Es una charla en donde podamos escuchar qué sienten ellos, qué piensan ellos de esa clase de cosas y cuál es su opinión frente a ciertas situaciones. Considerarlos con su pensamiento crítico, personas capaces de decidir por sí mismas, pero que nosotros bajo la experiencia les podemos decir, mira, cuando se te presente esta situación, como una cosa muy normal que lo podamos hacer. Entonces, lo que preguntaba Sandra es importantísimo de por qué hablar de lo que a veces no queremos hablar y no convertir en tabú el sexting, los problemas alimenticios, las adicciones y toda esa clase de cosas. Porque otra cosa es el que cuando empezamos a convertirlos en tabúes y dejarlos ahí como si fuera algo secreto, pues se van a presentar muchos inconvenientes porque ellos alrededor de su círculo social, con sus amigos, con sus compañeros, va a haber presión de grupo y pues lógicamente van a tomar las decisiones que no deben tomar. Le doy paso a Laura. Ok. Gracias, Antonio. Bueno, tú dices algo fundamental y es todo lo que tiene que ver con la comunicación familiar, con el saber dialogar, con el que nosotros como papá y mamá nos demos esa posibilidad de hablar con nuestros hijos e hijas, que nos sintamos seguros también de lo que estamos haciendo, que confiemos en nosotros mismos, en nuestras experiencias, en nuestros recursos, también como papás, como personas, como también fuimos adolescentes y pasamos una cantidad de experiencias de pronto parecidas, de pronto más o menos intensas, ¿sí? Y eso también nos formó. Y cómo es tan importante y fundamental el poder dialogar, el poder escuchar, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, bueno, yo lo mando, le digo, se hace lo que yo quiera o como yo lo diga, y no tener en cuenta a ese joven, a ese adolescente que también tiene sus propias vivencias, sus propios sentimientos, su manera de elaborar y finalmente lo que nosotros quisiéramos construir con nuestros hijos e hijas es la confianza, ¿sí? Pero una confianza real, no una confianza en la que nosotros como papás creemos que conocemos a nuestros hijos, que nuestros hijos confían en nosotros y no es así. A partir de este libro, de Lo que nunca te dije, que los protagonistas, ¿no? Con Camilo y Laura, que cuentan como toda su historia familiar y cómo a través de ese núcleo de familia que es papá, mamá, Camilo y Laura, también tú nos describes
a través de la historia cómo son estos patrones familiares, cómo es la relación de Camilo con sus amigos, cómo es la relación de Laura con sus amigas, cómo es la relación de ellos dos como hermanos y cómplices. ¿Cómo crees tú que esta experiencia de Camilo y Laura puede ser un motivo para que papás, mamás, profesores, profesoras, estudiantes, acompañantes, que podamos hablar de todas estas experiencias y qué podemos hacer, qué recursos, qué herramientas podemos tener? Adelante, Antonio. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que tú planteas, y es cierto. Una de las cosas es, y yo siempre en mis charlas he hablado sobre la comunicación. La comunicación debe ser diáfana y transparente, y debe ser un poco, digamos que debo conectar con mis hijos. Una cosa es tener una buena relación con los papás. Uno no es el amigo de sus hijos, ni ellos son nuestros amigos. Entonces hay que identificar que sí, que hay una autoridad, pero que hay una autoridad con un diálogo, con un diálogo importante, que yo los escucho, que se puedan sentir escuchados, que puedan sentir que por cualquier, es decir, la cosa más grave que esa persona pueda tener, que ese niño o esa niña pueda llegar a tener, puede confiar en uno como papá. Porque siempre encontramos miren, empecemos por una sencilla razón. Si su hijo o su hija no es capaz de decirle que perdió una materia, de ahí para adelante no hay absolutamente ninguna comunicación. Es decir, si le da pavor venir y decir, pa, mira que, pues, no sé, me fue mal en física o matemáticas, la verdad estoy teniendo muchos inconvenientes en español y pues no he trabajado, no me siento motivado. Seguramente no lo van a decir de esa manera, pero van a decir, perdí esta materia. Si un niño no puede llegar al papá, a la mamá, a decirle esa clase de cosas, y eso se va a volver un trauma tremendo y un estrés en donde voy a decir, miércoles en mi casa me van a matar, y pues uno ve a estos niños llorando cada vez que pierden una materia, y eso se vuelve un elemento de no puedo decirle, mi papá no se puede enterar porque me mata. Entonces de ahí en adelante ya no hay comunicación, eso es lo primero. En la historia de Camilo y Laura, sí hay una complicidad entre esos dos hermanos, hay una familia. Esta es la historia de una familia muy bonita que, bueno, aparentemente los papás siempre están en los talleres de padres, son una institución dentro del colegio. Esos son los papás que uno dice, oiga, yo quiero esos papás de representantes, los papás que cuando hay un bazar son los primeros que colaboran, que cuando uno necesita el respaldo, el colegio necesita el respaldo de esos papás, esos son los primeros que piensa. Y resulta que a estos papás les pasa una cantidad de desgracias, porque su hijo se vuelve adicto a las drogas, y pierden a su hija de una extraña manera. Entonces, esa historia, que es real, que sucedió en uno de los colegios que yo trabajé, o sea, uno pregunta cómo le puede pasar eso a una persona que supuestamente está pendiente de los hijos. Pero resulta que sí, les pasó, y les pasó porque precisamente uno empieza a revisar la comunicación que ellos tenían, y digamos, hay una serie de situaciones ahí en las cuales los papás siempre van a decir, yo conozco a mi hijo, a mi hija, yo sé de lo que son capaces o no. Eso que usted me está diciendo, desconozco a mi hijo, no es mi hijo, usted no me está hablando de mi hijo que haya podido hacer tal cosa. Son los papás que lanzan ristre contra un profesor, un coordinador o el colegio. Son los que cogen el WhatsApp de los papás y por un interés individual mueven a todo el grupo para que vayan al colegio como la Inquisición, con antorchas a quemar al que sea, porque ¿cómo así que los están suspendiendo? ¿Cómo así que los están castigando? Y no hay espacio para el diálogo. Yo no digo que el papá no pueda ir o los papás no puedan ir al colegio a preguntar qué fue lo que pasó,
estoy diciendo es que de una vez van lanzando juicios y van creyendo lo que los muchachos les están diciendo. Entonces, una de las cosas que sucede en esa historia es básicamente que a los muchachos, los papás se vuelven casi que unos cómplices de todo lo que está pasando y los dejan ir como los asesinos en serie de las películas que van escalando hasta que hacen cosas que no nos tendría por qué sorprender, porque uno va y mira qué es lo que estaba sucediendo, y estaba sucediendo que cada vez que se cometía una falta, se les perdonaba, se les pasaba y se nos volvíamos permisivos, y ahí vienen todos los problemas. Entonces, una de las cosas más interesantes de todo esto es que como papás, nosotros debemos tratar. O sea, hay diferentes clases de papás. El Rockefeller que le da, tome las llaves de la casa, no sé, de la finca y váyase con sus amigos. Está el permisivo, se durmió y no supo qué pasó en la casa. Está el que es el amigo y entonces, o sea, está con los hijos todo el tiempo y les permite hacer muchas cosas. Está el autoritario que o sea, que es un pavor para preguntarle algo. Está el intrusivo, ese papá que es el hacker que se le mete en las cuentas de todas las redes sociales al hijo o a la hija a ver qué está haciendo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio en el cual podamos comunicarnos con nuestros hijos sin que nos tengan miedo. Por eso vuelvo y les repito, piénsenlo muy bien y analicen esto. Si su hijo o su hija no le cuenta que perdió una materia porque le da pavor, entonces algo estamos haciendo mal. Algo no, es decir, no tenemos esa comunicación que deberíamos tener. Y precisamente en esta historia de Lo que nunca te dije pasa un poco esa clase de cosas. Vamos con Sandra. Sí, Juan Antonio, muchas gracias por lo que nos acabas de decir, porque digamos que le has dado en dos puntos que son clave en el acompañamiento de los hijos y que se involucran también con todo el contexto del colegio. Es uno, el de la confianza, cómo generar esos diálogos de confianza, porque para muchos papás es complejo, o sea, no es fácil. Algunos tratan, intentan, ensayan miles de situaciones, organizan contextos, se inventan de pronto eventos, salidas, citas, planes familiares y no lo logran. Es complejo para ellos también, porque nuestros chicos están en unas edades que a veces son difíciles porque no quieren abrirse, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar esos diálogos de confianza y transformarlos más allá de lo que a veces nos suele suceder por la misma dinámica laboral de las familias y por el mismo acelere del tiempo? Y es transformar ese diálogo, como que pase del interrogatorio basado en lo académico, únicamente en el proceso académico de los estudiantes, y llevarlo a un diálogo más cercano, más vinculante, que les permita de verdad fortalecer esa confianza. ¿Cómo hacer? ¿Qué estrategias nos puedes regalar tú hoy, en esta noche? Gracias, Sandra. Bueno, uno tiene que pensar que por ejemplo, los hombres cuando llegamos a la adolescencia entramos en ese mutismo monosilábico, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Oye, ¿hablaste con mamá? Ah, sí. ¿Y qué dijo? Nada. Entonces uno como que no, como ¿qué pasó? O sea, este chino antes hablaba todo el tiempo cuando estaba en primaria y ahora ya no habla. Y las niñas entran en ese sub y baje que le dan las hormonas. En un momento están contentas, al otro momento pues es todo un drama. Entonces suceden muchas cosas que uno no sabe realmente a quién tiene en la casa. Yo los invito a que los que tengan hijos pequeños traten de que el diálogo no se rompa o sea, que es una cuestión de hábito, ¿no? Si uno tiene un buen diálogo desde pequeños, posiblemente pueda lograr muchas más cosas. Cuando los niños son muy pequeños, bebés y, bueno,
uno sabe a qué edad le salen los, pues, o sea, uno mira una revista de Ser Padres Hoy y sabe a qué edad más o menos le salen los dientes, si sale un salpullido, o sea, es casi como que como que hay una receta para eso. Pero cuando hay adolescentes es impredecible. Y es impredecible cada vez más porque ellos se van ensimismando y se van comunicando casi que líquidamente, porque tienen una pantalla líquida que es el celular. Y ese es el mundo que los mueve. Yo no abordaría si no tengo ese diálogo con el adolescente, yo no lo abordaría inmediatamente a tratar de cambiar digamos, antes no dialogaba y ahora nos vamos a sentar a dialogar. No, yo creo que primero se necesitan espacios vinculantes. Esos espacios vinculantes podrían ser, por ejemplo, digamos, si al chico le gusta los videojuegos, oye, ¿qué tal si, no sé, aprende un poco del videojuego, a ver qué pasa? Si a la niña le gusta hacer un TikTok, atrevámonos a hacer un TikTok para ir generando poco a poco o ir escalando y generando esos vínculos que nos permitan participar con ellos, y yo le voy contando cosas que a mí me gustan. Juguemos un juego, ahora que estamos todos en esta situación, juguemos un juego de mesa, algo que no sea aburrido. Mandemos por pizza, paremos un momento la locura digital y virtual, no veamos Netflix un momento y podamos dialogar, jugar, aprender cosas que de pronto ellos en algún momento, aquí se volvió un problema porque todos tenemos estos aparatos, y entonces cada quien pues ve Netflix en su cuarto y se le lleva la comida allá. Los comedores se volvieron una decoración, ¿sí? O sea, entonces uno llega a una casa y ve un comedor de 6 puestos, pero no lo utilizan sino por allá cuando viene la familia los domingos, y ahora menos. Entonces necesitamos establecer como unos espacios de diálogo. En estos momentos, pues, por la situación, pues no podemos salir a muchas partes porque es limitado, pero sí los invito a que hagamos tardes si tenemos 3 hijos o más, tratemos de pasar tiempo con cada uno. Es decir, un día salgo con uno, otro día puedo salir acompáñame a hacer unas vueltas, hablemos de cosas, cómo te va en el colegio, que podamos distribuir bien el tiempo. Y si tenemos 1 o 2, pues entonces tratemos de mejorar esa relación, de preguntarles. A los chicos les gusta que les pregunten cómo se sienten, qué pasa, te veo bien. Es como ir enamorando a alguien, ¿no? Es que es eso, es ir enamorando a nuestros hijos de nosotros, es no traerles un regalo porque es que, mira, te conseguí el celular que tanto querías. No, oye, ven, hablemos de cosas, nos abrazamos, nos tomamos unas selfies juntos, hagamos una locura, porque entonces somos los papás que estamos ahí intocables, y entonces trabajamos o sea, estoy acá hablando, estoy en una reunión de negocios y no sé qué, no sé cuántas, y se nos volvió el hacer para tener una mejor vida, y se nos olvida que esa mejor vida pues está ahí, que son nuestros hijos. Volver a lo básico, tener la importancia de abrazarnos, de decirnos cuánto nos queremos. Y una cosa, para no extenderme más, es el que los problemas nuestros como adultos son nuestros problemas. No tienen por qué ser compartidos con nuestros hijos, en el sentido en que yo no tengo por qué discutir con mi pareja delante de nuestros hijos. Para los padres que, por ejemplo, son separados, que son 2 ejércitos, como lo pongo yo en La extraña en mí, 2 ejércitos en retirada, y estos niños quedan en las balas cruzadas. Vaya, dígale a su papá que tal cosa. Es que como yo no soy ningún banco, vaya, dígale a su mamá esto. Entonces, necesitamos que los niños sean el centro de nuestra existencia, sí, pero también que podamos ir construyendo
un ambiente sano en el cual ellos puedan confiar en nosotros. Cuenten sus anécdotas de cuando eran adolescentes. Cuenten cómo les rompieron el corazón la primera vez, o si se escaparon de la casa, o si, por ejemplo, es que uno siempre trata de mantener como una imagen intachable. Entonces, no, o sea, muéstrense vulnerables ante ellos. Oiga, yo era casposo en el colegio, o sea, yo me escapaba, llegué borracho, tuve muchas novias, o no, o era el que me hacían bullying, pero me hicieron tal cosa. Y cuenta uno cosas, y ellos se van a sentir conectados, porque si ustedes se acuerdan de su adolescencia, van a ver que los cambios, pues el contexto es diferente, pero la adolescencia era la misma. O si no, algunos de ustedes, y seguramente todos hemos escuchado eso de, es que esta juventud de ahora, y nosotros los escuchamos cuando estábamos estábamos en el colegio, y mi música era mejor, ¿no? Y es que cuando yo tenía su edad, yo era así, yo era mejor, yo sí sabía. Entonces, esa clase de cosas hay que tratar de hacer, esos, digamos, construir esos espacios vinculantes que nos permitan realmente fortalecer nuestras relaciones. Le doy paso a Laura. Aquí, Antonio, tú dices algo súper importante cuando iniciamos el conversatorio, que dijimos, bueno, si tus libros son hacia un público adolescente, no es exclusivo del adolescente, sino también para estos papás y mamás que tienen hijos pequeños, donde se empiezan a construir esos espacios vinculantes que son tan necesarios. ¿Sí? Desde muy chiquitos, no es esperar hasta la adolescencia, cuando ya, y aquí es donde retomo preguntas que ya hacen nuestras familias asistentes, que a medida que van creciendo, pues se van callando más, ¿sí? Pero nosotros como papá y mamá contribuimos a que eso pase. A que desde muy pequeños empezamos nosotros a no hablar, ¿sí? A no reconocernos a través del diálogo, ¿sí? A partir de ese diálogo, de el poder querer saber, ¿sí? No porque sea para juzgar o para controlar, sino para acompañar, ¿sí? ¿Cómo te sentiste hoy? Y no como, porque si uno les pregunta a los hijos, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué almorzaste? Ay, no, yo no me acuerdo, pero ¿almorzaste? Sí, y claro, obviamente se acuerdan de todo, pero pues esa no es la manera, ¿sí? De preguntar, es lo mismo, o sea, si a nosotros nos hacen ese mismo tipo de preguntas, decimos como que no, esto no es ningún diálogo, ¿sí? Y esos espacios vinculantes, esos espacios de comunicación se van creciendo a medida que nosotros vamos creciendo con nuestros hijos. ¿Cómo en todos estos años de escribir, de recorrer muchas partes del mundo y casi toda Colombia a través de estas experiencias y estos escritos, ¿cuáles consideras tú que son los efectos más significativos de las experiencias que tú has tenido con tus libros? Antonio. Gracias, Laura. Sí, muy cierto todo lo que dices. Una de las cosas es que yo he podido encontrar en muchos adolescentes y en muchos padres experiencias vinculantes que hacen que de pronto donde no hay diálogo, los libros hayan ayudado a crear ese diálogo porque se sienten, tanto los padres como los hijos se sienten supremamente identificados, ya sea con los personajes o con las situaciones que viven los personajes. Una de las cosas es que uno podría decir, ¿por qué, digamos, en un libro como Maleducada, que la chica habla de que tiene chofer y de que sus papás son multimillonarios? ¿Cómo podría un niño de, no sé, aquí en Colombia, por ejemplo, fui a un lugar que se llama La Julia, que queda en los llanos y que antes era una zona guerrillera súper peligroso, es un caserío, ni siquiera es un pueblo, es un caserío, y ver a los chicos allí
sintiéndose identificados con esa niña, yo decía, ¿cómo así? Y me cuentan y me dicen, es que nosotros tenemos, o sea, no nos comunicamos bien con nuestros papás. Nosotros, o sea, tenemos problemas de, vamos a una fiesta y hay peleas y hay alcohol, también hay bullying, también hay sexting, ¿sí? El famoso sexting que, pues para todos es cuando una persona manda fotografías o videos íntimos, ahora se le llama el pack, ¿no? Entonces, como ellos mismos van diciendo, mándame tu pack, ¿no? Y es toda la carpeta donde hay esta clase de fotografías. Y entonces estos chicos comienzan a tener esas mismas experiencias, muchas veces confunden la sexualidad y terminan siendo víctimas de un abuso por parte de sus propios compañeros. El alcohol está presente, las drogas están presentes, entonces ellos dicen, pues o sea, la gran diferencia es que pues, esa niña tiene como todas las oportunidades, pero realmente nosotros como adolescentes tenemos esta situación. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que de alguna manera los chicos, a ver, cuando hablamos, cuando se nos olvida algo muy importante, y es que ellos saben realmente cómo es su mundo y nosotros no nos estamos conectando con ese mundo. Nosotros, yo siempre les doy una charla a los chicos y espero podérselas dar a los estudiantes del San Bartolo, para poderles contar y decirles, por ejemplo, una cosa curiosa, y es que cuando yo estaba adolescente, en mi casa siempre cuando uno llegaba le preguntaban los papás, yo les digo, ¿cuál es la pregunta que siempre hacen los papás cuando uno llega a la casa? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Sí? Entonces solamente hay dos preguntas. ¿Cómo te fue en el colegio? Y ¿tienes tarea? ¿Sí? ¿Cómo así que no? La tercera sería, ¿cómo así que no tienes tarea? Entonces, ¿cómo te fue en el colegio? No es un disparador que genere un diálogo. ¿Quieres una respuesta? Bien. ¿Sí? Pero bien puede ser que yo esté sufriendo y que el colegio sea. Yo les digo a los muchachos, uno podría llegar y decir, mal, mi vida es una desgracia, quiero quemar ese colegio. Y muchas veces ni escuchamos, entonces la reacción del papá o de la mamá podría ser, ay, qué bueno, me alegra, ¿ya almorzaste? Porque no estamos escuchando. Como no escuchamos, entonces generamos las mismas preguntas siempre. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Tienes tareas? ¿Ya hiciste todo? ¿O te organizaste para mañana? Es que yo le digo, profesor, es que yo le digo, todo el tiempo le estoy diciendo. Entonces o sea, es una configuración de preguntas que son las mismas preguntas que me hacían mis papás, que ya no viven, que no están en este plano terrenal, ¿sí? Y que hacían los papás de muchos de nosotros cuando estábamos adolescentes. Entonces es un círculo vicioso y los muchachos se cansan de eso porque las respuestas siempre van a ser las mismas. No hay diálogo. No estamos estableciendo esa clase de cosas. Por eso ellos se cierran, por eso ellos no cuentan nada. Por eso lo primero que hacemos cuando hay un problema es que reaccionamos mal, entonces amenazamos, no escuchamos. Bueno, tú rompiste tal cosa, o hiciste esto, o llegaste ebrio, o me llamaron del colegio por estas y estas razones. Cuéntame qué pasó, qué es lo que está sucediendo. Pero no lo hacemos, sino que entonces advertimos, amenazamos. Todo el tiempo es el reino del temor, de juzgar, de señalar, de criticar, de decir, cuando yo tenía tu edad, yo era el mejor del colegio, ¿por qué no puede ser como tu primo que se ganó una beca? ¿Por qué no puede ser como tu hermana? ¿Sí ves? Mira, escucha, mira, este es un gran deportista, ¿por qué no? Yo escuché a un papá una vez decirle a su hijo, ¿por qué no puede ser normal? Y si el papá o nosotros como papás hablamos de normalidad como un patrón que debe ser para todo el mundo. Es que si yo jugaba fútbol, es que yo jugaba basquetbol, es que yo salía con las chinas y este chino es como raro.
¿sí? Entonces, normal es esto, un celular, un aparato de estos que tiene unos patrones, unas características donde debe funcionar de una manera, y si no funciona bien, pues yo voy donde el señor o el concesionario donde me lo vendieron, lo devuelvo, o que me den la garantía. No he visto el primer papá que vaya a una fábrica y diga, oiga, me hace un favor, me arreglan esta china que me salió como rara. No lo he visto. Entonces, estamos hablando de seres humanos. Es importante que restablezcamos esa comunicación a través de actos que nos permitan realmente generar esa confianza, porque hemos roto la confianza. Pregúntenle a los chicos, hagan una encuesta, ¿por qué no se comunican con un profesor? Digamos, los profesores tienen mucho que ver ahí. Debe haber profesores de confianza, profesores de adultos significativos. Pero ¿por qué si a los profesores con ellos van y no van con el papá o con la mamá, que debería ser como la derecha, ¿no?, de las cosas? Pues resulta que no, porque tal vez el profesor que sí le genera confianza, el profesor que no lo juzga, el profesor que no lo critica, le da el espacio para ser escuchado, y el papá o la mamá no. Porque aquí hay una autoridad y mientras viva bajo este techo se hace lo que yo diga. Entonces estamos bajo una dictadura. Y una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Le doy el paso a... Sí, Juan Antonio, muchas gracias. Pues tú has mencionado una serie de dinámicas de relación en la que viven nuestros estudiantes o nuestros jóvenes hoy en día, bueno, vivían un poco antes de esta situación de pandemia. Esto es otra cosa que se le suma a su difícil comprensión de la adolescencia, porque de la noche a la mañana ellos se vieron separados de sus amigos, separados de sus afectos, de sus novias, de sus rutinas deportivas, del espacio del colegio en el que ellos compartían y de alguna manera gozaban de esa libertad de ser como ellos amigos. Sumado a esto, pues, también algunos han tenido que enfrentar situaciones como la muerte de algunos familiares o el ver de pronto en las noticias que la muerte es una realidad. Ese desazón de pronto de estar desvinculados, separados del afecto y viendo la muerte como una posibilidad, también les puede despertar a algunos de ellos situaciones de depresión. Entonces, ¿de qué manera tus libros o el escribir cómo lo haces y para el público al que diriges tú tus escritos, puede contribuir de alguna manera a identificar problemáticas como estas, como la depresión y otras problemáticas que son propias de la adolescencia? Bien, bueno, una de las cosas, eso es muy importante, Sandra, lo que tú comentas. Nosotros mismos, yo me he sentido triste, a veces he sentido que no quiero levantarme, porque una cosa, a mí me encanta mi casa, siempre me ha encantado, pero no así, no de esta manera en donde uno cuando tiene que salir a la calle pues tiene que ponerse pues el tapabocas y sale con miedo y no puede disfrutar de un restaurante o no puede disfrutar de un cine y esa clase de cosas. A los chicos, imagínense si eso es para uno. Imagínense los chicos que tienen que pasar 8 o 9 horas frente a un computador recibiendo una cantidad de tareas y de cosas, donde les quitaron todo lo que tú antes mencionabas. Y encima de eso tienen la presión de sacar, la casa no está hecha para aprender, es decir, por lo menos no académicamente. La casa no está hecha para eso. Nos tocó en estos momentos, claro, y no hay otra forma de hacerlo. Pero los chicos, los colegios están construidos realmente para esa situación, para aprender. Y no solo para aprender contenido, sino para vivir una cantidad, construir recuerdos, construir momentos, poderse abrazar con sus amigos, poder crecer, poder vibrar en un partido, poder hacer
esas experiencias, esas anécdotas que todos tenemos, que construimos en el colegio, y cuando le hicimos una broma a un profesor, cuando hicimos una broma a un amigo, los momentos más felices que podamos tener a veces son el colegio. Y entonces les quitamos todo eso por este momento y los metimos en una caja que es la casa, y no podemos salir de aquí porque posiblemente pase algo, y todavía no. Entonces ellos, hay ansiedad, hay zozobra, hay una incertidumbre tremenda. Está uno con los papás casi que 24/7 ahí, todo el tiempo. ¿Estás haciendo, no estás haciendo? Sentados tal vez en una silla que no es ergonómica, puede ser la silla del comedor, no es ergonómica, no sirve para eso, frente a un teclado todo el tiempo. Se me cayó el internet, no me escuchan bien, no quiero participar, no veo a mis compañeros y voy perdiendo habilidades sociales. Una de las cosas, Sandra y Laura, es que, y pues todos los que me escuchan, yo no sé por qué acá se nos hace tan difícil normalizar ir al psicólogo o ir al psiquiatra o hablar. Si a uno le duele una muela, va al dentista, al odontólogo. Si uno se siente enfermo, pues va al médico. Y tal vez si de pronto hay algunas personas que tienen situaciones, no sé, espirituales, inclusive van y consultan al párroco de su barrio o al de confianza. Pero cuando tenemos un problema de que no nos está funcionando bien algo, que nos estamos sintiendo muy tristes, que estamos en una situación difícil, no normalizamos ir a un psicólogo. Y entonces, si a los chicos los llaman a psicología o a ver, en muchos colegios los llaman diferente, el departamento de apoyo, de orientación escolar y todo el cuento, como para quitarle ese psicología, porque entonces es, uy, a usted le pasa, a este le pasa algo, uf, está loco. Y entonces no hablamos de la depresión. No hablamos de que si un chico se siente deprimido y empieza a presentar algunos síntomas, creemos que es porque se siente triste. Bueno, sí, claro, se siente triste, pero ¿por qué se siente triste? Y hay papás que reaccionan y mamás que reaccionan con, ahora sí le voy a dar para que esté triste. Entonces yo aquí matándome y quebrándome la espalda para darle lo mejor, y usted con esa cara, sí, todo el tiempo, amargado, quién sabe qué y no preguntamos qué le está pasando. En La extraña en mí, por ejemplo, yo hablo sobre la depresión y la depresión severa y la depresión en muchos sentidos. Y muchos papás en colegios a veces evitan que se hable de esa situación, o los mismos profesores a veces en algunos colegios evitan que se hable de eso porque no estamos preparados para abordar el tema. Solo lo hablamos cuando un chiquito de estos o una chiquita decide no continuar con nosotros y quitarse la vida. Entonces, ¿por qué no hablar de armar políticas desde la asociación de padres, el colegio? Hablemos de esto, hablemos de por qué a alguien le puede dar, un profesor posiblemente tenga ataques de ansiedad, o cualquier persona, y más ellos que pues hasta ahora se están en formación. Entonces es importante que hablemos de esta clase de cosas. Yo tenía aquí algo para leer antes de eso, que viene de Lo que nunca te dije, que dice: para nadie es un secreto que todos los prejuicios con los que crecemos nos son heredados por nuestros papás, prejuicios que se van fortaleciendo con el tiempo. Repetimos en nuestro actuar todo lo que escuchamos y vemos en casa. Es una espiral decadente que va marcando nuestro camino y el de todos aquellos que pagan con su inocencia, y parte de nuestra forma de ser nos es implantada. Entonces habla del paso de quinto de primaria a sexto. Bueno, cuando ya entran a bachillerato, dice: a las celebraciones de cumpleaños ya nos invitaba a todo el curso como en los primeros años, pues desde la casa nos empezaron a enseñar que la vida social tiene reglas y que si quieres ser exitoso debes cumplirlas. Regla número 1, no invites a los callados o a los feos, a los inválidos, a los gordos, a los hijos de papás separados y mucho menos al negro. Regla número 2,
solo invita a aquellos que creen en nuestro mismo Dios y que profesen nuestra misma religión. Y regla número 3, no invites a aquellos que están pasando por una crisis financiera, esos que deben la pensión en el colegio. Es mejor no ponerlos a pensar en el regalo. Entonces, esto es dicho, no lo digo yo, yo lo escribí, pero esto es de la fuente que hace parte de este libro que se llama Lo que nunca te dije y que los invito a leer. Bien, le doy paso a Laura. Sí, gracias Antonio. Mira que yo tenía señalada esa partecita también del libro para mencionarla, porque así como en este libro y en todos los que tú escribes, haces un reflejo de lo que somos las familias, ¿sí? Las familias de los colegios, las familias bogotanas, las familias colombianas, ¿sí? Las familias del mundo, ¿sí? Y en dónde nos movemos. Y no solo por el tema de esos patrones de crianza y esos valores que nosotros vamos inculcando en nuestros hijos e hijas, sino también cómo esos patrones definen también las relaciones de nuestros hijos. Y que aquí en este libro, de Lo que nunca te dije, está reflejado, está descrito muy bien, pero es desde cómo lo ven Camilo, Laura, Sami, Valeria, Juanita, todos los personajes que además están entre más o menos los 12 años, los 16 años, que diríamos, no, pero son muy chiquitos, son todavía muy niños, ¿sí? Pero que hablan de todas estas experiencias que para nosotros pueden ser impactantes, pero que es lo que nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos e hijas vivan a muy temprana edad. Y que, por ejemplo, cuando se narran las fiestas, aquí en Lo que nunca te dije, y lo que se hace en las fiestas, y cómo nosotros como papás y mamás también reaccionamos ante esas situaciones. De esa falta de empatía entre padres e hijos, de el cómo nosotros mostramos a nuestros hijos las consecuencias cuando ellos se equivocan, de también cómo los protegemos y queremos ver el error en el otro y no en nosotros como familia y en nuestro hijo, ¿sí? Porque algo que nosotros conversábamos ayer con Sandra, Antonio y Juan Francisco, me decía, sí, yo conozco a mi hijo en mi casa, ¿sí? En la interacción con otros 4, pero afuera, con los amigos, con las amigas, en los diferentes escenarios, ¿qué hago yo? Pues confiar en que está haciendo lo que debe hacer, ¿sí? Pero finalmente yo no sé qué es lo que está haciendo. Algo que decía Antonio súper importante ayer, y era que nosotros como papás y mamás, ahora en esta etapa de pandemia, sí, estamos pasando todo el tiempo con ellos, pero que en el tiempo de antes, los hijos nuestros hijos e hijas pasaban más tiempo en el colegio que en nuestra propia casa. Pero no por eso dejamos de ser responsables de lo que hacen nuestros hijos y de nosotros como papás. Y a mí estos libros me han parecido el pretexto perfecto para reconocer la realidad de nuestros niños y niñas, para hablar de temas abiertos, porque aquí el sexting, el acoso, el abuso, el acceso ilimitado a Internet, ¿sí? Nosotros decimos, no sale, o no sale por la noche, o llega a las 10 de la noche, ¿sí? Pero permitimos que estén, quién sabe hasta qué hora, en una cantidad de páginas que ni siquiera nosotros podemos manejar ni sabemos manejar, y que ellos fácilmente se pueden meter en ese mundo oscuro e infinito de las redes y de Internet, ¿sí? Y al que no ponemos límites. Y es aquí donde hablamos del suicidio, de la muerte, de cómo poder hablar abiertamente de la muerte. Y aquí hay una pregunta que también nos hace una familia, ¿sí? ¿Cómo abordarlo? ¿Será que sí es normal? ¿Será que no es normal hablar de la muerte? ¿Qué será que hago?
¿sí? Y es también como confiar en nosotros, y si es de pedir ayuda, pedirla, ¿sí? Lo que tú dices de por qué si tenemos no sé, un dolor de estómago, vamos donde el médico, pero por qué si no nos sentimos bien emocionalmente, por qué no buscamos ayuda, y ayuda profesional, y en podernos cuidar mutuamente. Y estos libros yo realmente los veo como una herramienta, ¿sí? O sea, ¿qué herramientas, Antonio, ves tú, sientes, has usado a través de tus libros? Gracias, Laura. Bueno, una de las cosas, sí, o sea, todo el panorama que dibujas es muy, muy exacto como está en el libro. Se ve que hiciste la tarea muy bien. Herramientas, las herramientas de los, digamos, una de las cosas es el éxito de los libros ha sido porque cuando los chicos los leen, sienten que es el personaje el que les está hablando, porque está narrado de forma que ellos puedan. Hay una cosa muy importante y es que yo creé estos libros para los chicos que no les gustaba leer, para que se enganchen, para que puedan realmente empezar con el hábito de la lectura, pero más allá de eso es que si van a propósito, voy a hacer una propaganda y es que Maleducada, que es este libro, ya hay un guión que va a tener pues se va a realizar una serie en Netflix seguramente, entonces ya está absolutamente escrita toda la primera temporada. Por cuestiones de pandemia no se ha podido empezar a grabar, pero a lo que voy es que el libro o los libros están construidos de manera que le puedan apuntar a los chicos a poderlos enganchar, porque les hablan de la misma manera, pero hay una cosa supremamente importante y es la cantidad de reflexiones que hay dentro de los libros. Los libros se convirtieron en una herramienta pedagógica en donde yo normalmente les tiro algunas digamos que son como gatillos de reflexión. El personaje está pasando por una situación y hace pensar al lector si esto está bien o no está bien y por qué no está bien. Entonces el lector, o sea, en ningún momento pondero que lo que hago es o propongo, digamos, que hagamos, si se corta, entonces córtese. No, al contrario, evitar, le está diciendo, este personaje le está diciendo, oiga, esta vaina no debe hacerse, no se lo dice literalmente, no debe hacerse por esta cosa, pero le está sugiriendo eso. Y una de las cosas que decía Sandra anteriormente, por ejemplo, es algunos de los libros, o por lo menos La extraña mía, ayuda a identificar si el chico está pasando por una situación de esas. Primero, porque si yo lo leo, pues me voy a dar cuenta de cuáles podrían ser los síntomas. Y segundo, porque el mismo niño, en Cartagena nos sucedió, el psicólogo de un colegio decía, mire, aquí vinieron 6 niñas a decirme, yo me corto, o me pasan estas cosas. ¿Sí? Y en diferentes colegios ha pasado. Entonces, de lo que yo hablo siempre es, primero, en los libros utilizo las siguientes herramientas y es el diálogo directo, el hacer que el adolescente cuando lea sienta que le está contando es otro compañero, un amigo, un adolescente como él. Eso es lo primero. Y lo segundo, que hay que ponerlos a pensar si lo que está sucediendo está bien. El libro no lo está juzgando, el libro no lo está criticando, el libro le está abriendo un espacio para que entre ellos mismos, hace 2 semanas tuve la posibilidad de conectarme con un poco de niñas de un colegio femenino y las niñas hablaban de que ellas se reunían entre todas y comenzaban a hablar de las diferentes situaciones que pasaban en uno de los libros y decían, mire que a cierta persona le pasó eso, y hay esos espacios también para el perdón. Es decir,
oiga, yo le hice esto a esa persona y le causé este problema. Entonces, nuestros hijos no son robots a los que podamos meter y cambiar el chip de un momento para otro. Son personas pensantes a los cuales hay que ponerles atención y que hay que argumentarles. Yo no les puedo decir, no les puedo decir, como decía Laura, no, es que te prohíbo salir, no, o sea, hay que decirle por qué hay cosas que no se pueden hacer y que hay que mirar a ver cuál es la decisión que se toma. Ahora bien, con respecto a esto, si yo tengo absolutamente le doy un aparato de estos con absolutamente todas las redes y todo el cuento, pues siempre van a pasar cosas. Por eso hay que enseñarles autonomía, por eso hay que hablarles claramente y tener, o sea, generar confianza para recibir confianza, pero también entender que somos papás y que hay que cuidarlos de ciertas cosas. Pero si nosotros no hablamos de unas cosas y creemos que dándoles un regalo como una tablet o un celular va a compensar el tiempo que no estamos con ellos, ¿sí? Y que la responsabilidad de que se les enseñe esa clase de cosas desde el colegio, pues ahí sí, apague y vámonos. Somos nosotros los que formamos. En el colegio sí se refuerzan ciertas cosas y se educa de cierta manera, y por eso escogemos los colegios que escogemos para nuestros hijos, porque creemos que es lo mejor. Pero eso no nos va a prevenir de ciertas cosas o no va a evitar que pasen ciertas cosas. Entonces es importantísimo que entendamos que hay que buscar estrategias que nos acerquen a nuestros hijos, que lo que yo les decía, abramos espacios, contemos cosas, saquemos el anuario del colegio cuando nos graduamos, contémosles quiénes eran cada quien de esas personas, qué hacía yo era el que hagamos TikToks, lo que yo les hablaba anteriormente, pero sobre todo, escuchemos. Es que no hay otra manera, o sea, escuchemos. Yo no tengo la fórmula mágica, pero les puedo decir que durante 26 años por mi salón han pasado cientos de niños de los cuales por lo menos le he evitado unas 40 expulsiones, y que hemos podido, porque lo primero que hacen los colegios a veces cuando tienen un niño, como dicen muchos, casposos o un joven problemático, es empapelémoslo y para afuera, ¿sí? Yo fui un estudiante muy problemático. A mí, los papás de mis amigos les prohibían la amistad conmigo. Las niñas, ni qué decir, no me le podía acercar a una niña. Vivía una vida, era popular, pero vivía una vida solitaria porque después del colegio, es decir, después del colegio, nadie quería verme. Entonces, hay chicos que solo llaman la atención a través de eso. El chico que es problema y el chico que va perdiendo tantas materias, no miremos cómo lo podemos, cómo le podemos solucionar que pase el año. O sea, ese es el error de solucionemos que va perdiendo el año. No, solucionemos qué es lo que causa que vaya perdiendo el año. Primero, o sea, no, profesor, entonces eso dele palo y póngale más y avíseme y aquí yo estoy cada 8 días pendiente y me reúno con usted. Si usted papá, usted mamá, tiene que estarse comunicando con el colegio cada 2 por 3 y tiene que estar en reuniones cada 8 días y tiene que pedirle al profesor que le haga un informe detallado de cómo va el niño, no estamos haciendo absolutamente nada, porque es grave. O sea, hay que mirar dónde están los problemas. Entonces, las herramientas las tenemos todos. Es simplemente volver a lo básico, volver al diálogo. Le doy el paso a Sandra. Gracias, Juan Antonio. Pues me encanta lo que dices porque pues también eso desmitifica un poco la imagen de los niños problema o de los niños que más hacen ruido en los colegios, porque pueden hacer ruido por muchas cosas, pero ese ruido es solamente la punta del iceberg de lo que estamos viendo, y lo que está ocultando de fondo son muchas otras cosas que en realidad son necesidades de acompañamiento. Y por eso es importante también como mantener esa actitud respetuosa ante la vida y el proceso de cada uno, que no siempre es, como tú lo dices, normal como nosotros como adultos lo esperamos.
lo que están reclamando siempre es acompañamiento. Pues tenemos unas preguntas de algunas familias que las han planteado en el chat. Entonces, si quieres te voy a compartir alguna de la que manifiestan acá. Nos dicen que a veces como padres tratan como de acercarse más a sus hijos hablándoles abiertamente de muchas cosas, pero cómo saber o tener el tacto justo para saber si de lo que les están hablando es un tema para el cual los hijos están preparados en su etapa o en su edad, porque hay niños que de pronto pueden ser muy pequeños, a la luz de los papás muy pequeños para escuchar ciertos temas como el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Entonces, ¿cómo tener ese tacto desde la familia para saber hasta dónde se llega o hasta dónde se abordan ciertos temas? O si no hay que tener ningún límite. No, claro, pues sí hay límites, digamos, hay formas de abordarlos, ¿no? Hay formas digamos, de ir contando la historia. Digamos que cuando somos muy pequeños o cuando tenemos, bueno, hablemos de que tenemos hijos muy pequeños, pues uno les cuenta ciertas cosas. Yo me acuerdo que en alguna ocasión vi algo que decía, era un libro de sexualidad en Guatemala, lo vi en una editorial que decía como el papá le decía al niño o a la niña que las abejitas llevaban el polen a las flores y entonces la niña mira al papá y le dice, papá, ¿tú me estás intentando hablar de sexo? A eso ya me lo contaron en el colegio. Entonces a veces creemos que sí tenemos que contar la historia de la cigüeña que trae los niños y todas estas metáforas para poder contar cosas. Sí es importante la edad y cómo lo abordemos, porque pues la idea es que no vamos a empezar a hablar de una cantidad de cosas que no o sea, de una manera descarnada, pero sí digamos que yo creo que hay que ir dando pasos en los cuales les podamos decir a nuestros hijos en la preadolescencia, sobre todo, desde la preadolescencia, una cantidad de cosas bien contadas. Hay inclusive libros para eso, o sea, hay libros que ahora en las librerías uno encuentra una cantidad de cosas en donde les cuentan a los niños y es que la idea no es que, o sea, a ver, utilicemos esas herramientas, los libros, sentémonos con ellos, leamos y matemos muchos pájaros de un solo tiro, que es leer con ellos, debatir, hablar, preguntarles o sea, si entienden, qué entienden por lo que están leyendo, qué es lo que qué les parece esta clase de cosas y seguramente hay un diálogo más fluido. Por ejemplo, mis libros, normalmente, pues la editorial pues está, digamos, catalogados para 13 años en adelante. Pero si un papá decide que su hijo a los 11 años es más maduro para afrontar esa clase de cosas, pues a mí me gusta siempre que los papás hagan un acompañamiento. Es más, cuando los colegios adoptan los libros, hay dos, además del libro, el promotor les va a entregar dos guías. Una guía que es la comprensión de lectura para los chicos y una guía de psicoafectivas para los papás, en donde las preguntas son, ¿qué haría usted en el caso de esta familia? ¿Cómo cree que los papás manejaron esto? Esa clase de cosas. Y me gusta que se involucren los papás en la lectura porque es que todos tenemos que participar en la educación de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos es integral. Entonces, si yo asumo que están leyendo o no están leyendo, que están por allá como en un computador haciendo cosas, que seguramente está haciendo tareas, pues sí, pero si yo no, involucrarse no es ir a vigilar a ver si está haciendo. Involucrarse es poder discutir sobre toda esta clase de situaciones e irlos formando para que pues, nos puedan hablar y nos puedan comentar cosas de cómo se sienten. Entonces, las edades apropiadas, ustedes las deciden siempre y cuando sepamos cómo contar el cuento, porque de otra manera no se puede. Bien, vamos con Laura. Bien, sí, aquí
nuestras familias nos hacen otra pregunta. Y cuando lo que cuentan no son cosas relevantes, es decir, solo cuentan lo mínimo, lo que saben que no tiene consecuencias o relevancia, ¿qué hacer? Precisamente por eso, porque una de las cosas que sucede es que no les hemos enseñado a asumir las consecuencias de sus actos en muchos de los casos cuando pasa eso, o porque hay cierto temor a contar cosas que suceden. Una de las cosas que, por ejemplo, yo vi en unos informes que me presentaron cuando estaba haciendo una investigación, por ejemplo, pues no sé si estén familiarizados con el término grooming. El grooming es ese acto delictivo de un adulto que se hace pasar a través de un perfil falso en redes sociales como si fuera un adolescente, y ese es este depredador sexual que entra a las redes y empieza a hacer contacto con los chicos y con las niñas, y después empieza a hacerse su amigo y todo el cuento, y tiene fotos como si fuera un adolescente, y ellos confían, y después cuando puede manda las garras, saca las garras, y entonces empieza, antes de eso habrá pedido fotos y cosas así, después empieza a extorsionarlos. Entonces, muchos de los chicos que caen en esta situación no cuentan eso porque se van a sentir juzgados porque yo fui el que inicié la charla, yo fui el que mandé las fotos, o sea, no tenía por qué hacer eso, entonces hay vergüenza y una cantidad de cosas. No cuentan lo relevante ni lo que tiene consecuencias, precisamente porque alrededor hay una cantidad de temores, y si nosotros hablamos con ellos de tú a tú, abriendo nuestro corazón, diciéndoles siempre cualquier cosa, por más delicada que sea, o sea, cuéntamela, que yo lo primero que voy a hacer es tratar de ayudarte a salir de esa situación, no cubriendo, no te voy a, o sea, lógicamente eso podría llegar a tener unas consecuencias, pero tú debes ser responsable. O sea, todos somos, si nos pasamos un semáforo en rojo, pues nada, o sea, las consecuencias están que nos va, posiblemente lo más, digamos, lo menos delicado que nos puede pasar es que nos metan una multa, pero es que si pasamos un semáforo en rojo, nos vamos a estrellar y vamos a ocasionar un accidente en el cual podamos perder la vida o podamos hacerle perder la vida a otra persona. Y esto es como todo. Entonces, si tú tienes unas reglas en el colegio y si las violas, las rompes, entonces pues hay la consecuencia. En la casa hay unas reglas, si las rompes, pues hay una consecuencia, tú lo sabes. Eso debe ser claro, pero más claro debe ser, no importa que te castiguemos, nos pondremos bravos y te regañaremos seguramente después, pero lo más importante es que tú sepas que vas a estar bien. Por eso, si el niño o la niña siente la posibilidad, siente esa confianza, va a contar no lo que es irrelevante, sino lo que es relevante y lo que le está pasando. Vuelvo y repito, el problema de la materia. Perdí una materia y no me cuenta, no debo ponerme bravo. Debo decepcionarme porque en vez de generar respeto y confianza en mis hijos, estoy generando miedo. Y el miedo no es bueno para absolutamente nada en ese sentido. Sandra. Sí, Antonio, pues creo que tú nos has dejado clara la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Entonces, la idea siempre es enseñarle a nuestros hijos que deben hacerse responsables por sus acciones, por sus decisiones, pero que no llevan a cuestas una culpa ni ellos, ni sus compañeros, ni sus amigos, ni ningún ser humano. O sea, todos tenemos la posibilidad de equivocarnos y aprender de ahí. Lo que pasa es que hay errores que cuestan más que otros, pero todos en términos de posibilidad, de responsabilidad, y que detrás siempre está la familia acompañándolos, siempre van a estar ahí tomándolos de la mano. Te queremos dar las gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy.
Y quisiéramos también escuchar de pronto un último mensaje, como cuál sería ese mensaje clave que quisieras dejarnos a todas las familias, a los profesores que puedan estar conectados, a los adolescentes que puedan estar conectados también el día de hoy. Claro que sí, yo primero que todo súper agradecido con Aso Bartolina y con Juan Francisco, con Laura, con Sandra, que me han hecho sentir, yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer para ese día? Desde que se comunicaron conmigo, decía, no, a ver cómo hago. Y después cuando Juan Francisco pues pudimos hablar, le dije si había la posibilidad de que tuviéramos interlocutores y me ha parecido fantástico porque yo aquí hablando solo a través de una pantalla a veces es un poco pues tedioso. Bueno, yo sí quiero darles, digamos, el mensaje. El mensaje es, hay una cosa supremamente importante que decía Mark Twain, y decía que aquel que se levanta a hablar en público es muy valiente, pero más valiente es aquel que sabe escuchar. Y yo creo que eso es algo supremamente importante en estos tiempos en los cuales supuestamente estamos en la era, en el siglo de las comunicaciones, pero no nos sabemos comunicar, no sabemos escuchar. Creemos que tenemos las respuestas a todo. No, como adultos, no aceptamos cuando nos equivocamos. No le decimos a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, perdona por haberte alzado la voz de esa manera, no debía haber reaccionado de esa manera. Oye, me encanta y me siento orgulloso de que estés haciendo tal cosa, de que estés avanzando, te estás volviendo más organizado, más organizada, te ves muy bonita hoy. Oye, qué bien que estás jugando ahora. Bueno, ahorita no están jugando, pero cuando están jugando fútbol o esa clase de cosas, están jugando algo. Escribes muy bonito, o me encanta verte leer. Muchas cosas que son importantes y que, vuelvo y digo, familias, hay que enamorar a nuestros hijos. Uno cree que ese amor está garantizado, y sí debería ser así, ¿no? Debería estar garantizado por vida porque somos sus papás, pero enamoremos a nuestros hijos, eduquemos con el ejemplo, pero el ejemplo no de que yo soy intachable, sino de que yo soy vulnerable, y los invito a que se vuelvan vulnerables. Por ahí hay un video de una señora que se llama Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, y ella hizo un doctorado y hizo todo un estudio acerca de la vulnerabilidad, y es muy hermoso. Entonces, ojalá que nos mostremos también vulnerables. Y sobre todo una cosa importantísima, que nuestros hijos no, me acuerdo mucho de la película de La vida es bella, porque ese mensaje que hace que este niño, a pesar de estar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y ser parte de un campamento de prisioneros, pues nunca se enteró. Terminó la guerra y no se enteró. Él creyó que todo era un juego. ¿Por qué? Porque el papá pues sí lo protegió, pero a lo que voy es, nuestros problemas financieros, del trabajo, con nuestra pareja, no son los problemas, no tienen por qué enterarse de ellos, entonces no tenemos por qué estar que ellos discutiendo y para que ellos se enteren. Entonces, nada, mucho abrazo, mucho amor, escuchar mucho, y ser conscientes de lo que estamos haciendo y lo que queremos para nuestros hijos. Es eso, y nada, súper agradecido con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar. Espero que la próxima vez cuando ya todo esto pase, pueda ir a su colegio y no solo hablar con los papás, sino también me encantaría muchísimo hablar con los chicos. Y bueno, nada, los invito a leer mis libros, Maleducada, La extraña en mí, Lo que nunca te dije, y el más reciente que se llama Un silencio prohibido. Y ojalá pues también me sigan en redes, que estoy en Instagram como Antonio Ortiz T. Eso es una publicidad política pagada. Muchas gracias de verdad.
Gracias, Antonio. No, absolutamente bienvenida esa publicidad. Tus libros pues, han sido este pretexto de conversatorio que ha sido muy significativo, enriquecedor, desde todos los aspectos que podamos ver para nosotros como colegio, como ámbito familia, y desde esa unión y alianza con el colegio, con el Consejo de Padres, con Aso Bartolina, entre todos estamos construyendo comunidad. Lo que tú dices al final sobre el ejemplo, sobre la cercanía, quiero tomarme aquí el momento de leer algo bien importante de tu libro. Y dice, yo había tratado de hacerme el centro del mundo y que todo girara alrededor de mí. No digo que no tenga culpa en eso, pero por la manera en cómo mis papás me criaron, hicieron que creyera que podía hacer lo que yo quisiera y que yo era lo más importante y que los demás eran secundarios. Hasta ahora lo veía. Educamos con el ejemplo. Somos familias que estamos creciendo y nos estamos acompañando entre todos. Antonio, mil gracias por este espacio. Sandra, Juan Francisco y a todas las familias que nos acompañaron, muchísimas gracias por la disposición, por la atención y que usemos este tipo de herramientas que son muy útiles y ojalá lo más pronto posible te podamos tener, Antonio, en nuestro colegio. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos los asistentes. Bueno, quiero agradecerle a Laura, mamá del colegio, a Sandra, profesora del colegio, al colegio mismo, por supuesto a Antonio y a Editorial Panamericana que nos permitieran tenerlo con nosotros este día. Pero por encima de todo quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Los invitamos a que nos sigan acompañando, a que sigamos trabajando juntos en la construcción de una mejor comunidad. Muchísimas gracias por su asistencia y nos veremos pronto en otro evento.